Buenos días, feliz San Jordi para todos y no te preocupes que me voy a portar muy bien. No, no. Ahora es una responsabilidad para mí haberte oído. Ha sido una buena táctica, ¿eh? Poner en tu lado la Y ya está pelota. muy bien. Ya. Se ve que eres un maestro en estas cosas. Oye, yo me he encontrado con un personaje que ya me fascinó con la película de Fernán Gómez Sí. y con la novela de Eduardo Guzmán. Pero es que es tremendo. Es decir, el personaje que tú cuentas en tu novela se le ocurre, y su peripecia personal en aquella España, se le ocurre a un escritor o un guionista y dices, bueno, esto está muy bien, pero no es verosímil. Bueno, yo desde que empecé a escribir esta serie, Los episodios de una guerra interminable, que son novelas de ficción sobre acontecimientos reales, me viene pasando libro tras libro lo mismo, que es que las historias más inverosímiles son verdad y las historias más normalitas, las que parecen más verosímiles, son las que me invento yo. Realmente Aurora Rodríguez Carballera es un personaje que ningún creador, creo yo, se habría atrevido a crear con todo, con sus luces, con sus sombras, con su lado odioso y con esa fascinación que ha ejercido sobre mí desde hace 30 años. Claro, que recordemos las 4 novelas anteriores de Episodios de una guerra interminable, Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las 3 bodas de Manolita y Los pacientes del doctor García. En las 3 bodas de Manolita, ¿me dejaba algo? No. No, que sí que esas son. Estaba yo recontando como una gallina sus polluelos. Esas son. En las 3 bodas de Manolita hay un personaje que aparece aquí también, que se llama Rita, que en un momento de esta novela define lo que es, porque podemos conocer a Hildegard a través de literatura, a través de la película, pero aquí no solamente hay un retrato, creo yo, más profundo de Aurora, de la madre y de los alrededores, sino que hay un retrato de una época que es también dramática, son aquellos años 50. Y es que hay una cosa que dice Rita en la novela, dice, y que es un poco reflejo también de una atmósfera de decepción y de desánimo, de cansancio. En los 40 la gente no tenía nada que comer, pero tenía esperanza. La fe alimenta más que la comida y estábamos convencidos de que los aliados invadirían España si ganaban la guerra mundial. Eso era lo que esperábamos todos y esa idea nos ayudaba a soportar el hambre, las cárceles, las palizas y sin embargo ahora fusilan menos, sí. Las cárceles están más vacías también. Muchos presos han vuelto a sus casas, desde luego, pero nadie espera nada bueno ya. Tanto como la historia, me parece a mí que tiene un tremendo valor, porque además forma parte de la serie, ese paisaje. Claro, porque los años 50 son una época poco conocida y sobre todo, digo yo, creo yo, desde nuestra mirada actual como muy favorecida para lo que fueron en realidad. Es verdad que los años 40 fueron los años de la represión sangrienta, del hambre, de las epidemias. Una cosa que recuerdo yo ahora mucho con lo que nos está pasando es que, por ejemplo, en la posguerra volvieron a existir enfermedades como el tifus exantemático que había estado erradicada desde finales del 19. Y los 40 fueron, por todo esto, los años del terror. Los 50 aparentemente son años más tranquilos, porque son los años que cosechan el fruto del terror, que es el miedo y sobre todo el silencio. Son los años de silencio. Por eso Luis Martín Santos, esa novela tan fabulosa, la tituló Tiempo de silencio y no podría haberle puesto un título mejor. Fueron los años del gran florecimiento del nacionalcatolicismo, ¿no? Que ejerció un terror distinto sobre los españoles, porque en un país donde todo era pecado y todos los pecados eran delitos, la cárcel se llevaba dentro, no hacía falta que te metieran en la cárcel. La cárcel la llevabas dentro porque vivir era muy difícil, todo era peligroso, todo era sospechoso, multitud de gestos fundamentales para que la gente sea feliz, besarse, tocarse, reírse en voz alta, tener amigos, eran indicios de indecencia, eran peligrosos y sobre todo para las mujeres. Las mujeres eran las grandes pecadoras y el gran objeto de pecado, de tal manera que, como se ve muy bien en la novela, en los años 50 una cosa era ser libre y otra cosa era estar en libertad, que es lo que pasa en las dictaduras. En las dictaduras hay muchas personas que están en libertad
porque pueden andar por la calle, entrar y salir de su casa, pero no son libres y sin embargo puede darse el caso de gente que está presa y se siente mucho más libre. Esa es la atmósfera un poco terrorífica, lo reconozco, de la novela y por eso me pareció bien situarla, aprovechar la oportunidad que me da Aurora de contar esa época desde un manicomio de mujeres, porque el manicomio actúa como un microcosmos en el que se espesan y se adensan las mismas partículas que se respiran en el exterior, que es un país que nos parecería hoy un manicomio. Claro, es que, o sea, por una parte tenemos que el manicomio era también una forma de represión. Tú lo También, cuentas sí. como hay mujeres a las que sus maridos meten en el manicomio para irse con la amante. Sí. Y luego había, como dices, es un microcosmos en el que las internas de una clase social o una categoría Sí, política tenían un sí, tratamiento eso es y las otras otro. impresionante. Sí, yo eso cuando empecé a recopilar información sobre el manicomio de Cienpozuelos, y hay que decir que esto no pasaba solo en Cienpozuelos, o sea, mi novela se sitúa en el manicomio de Cienpozuelos, que era una institución bastante progresista y bastante benévola en comparación con las de la época. O sea, los grandes manicomios provinciales, como el de Leganés, para que me entiendan los de Madrid, eran el infierno en comparación con un sanatorio como el de Cienpozuelos. Pero es verdad que a mí me sorprendió mucho porque no tiene nada que ver con la imagen que nosotros tenemos ahora, afortunadamente, de la asistencia sanitaria, que estaba todo rígidamente establecido. Había enfermas de 4 clases, las pobres, y las llamaban enfermas pobres, sin más, que la Diputación pagaba su tratamiento, y luego las de primera clase, segunda clase y tercera clase. Y vivían en mundos aislados que no tenían nada que ver entre sí. Aurora Rodríguez Carballeira, que era una mujer rica, que siguió siendo rica hasta el final, era una señora pensionista de primera clase, también llamadas señoras distinguidas. Y su habitación, pues no era un dormitorio solo, tenía también un salón, ella tenía un piano, tocaba el piano, estaba en una situación completamente distinta. Eso es muy impresionante. Y respecto a lo de que los manicomios se podían usar al papel que jugó la psiquiatría y los manicomios en la represión de la población, hay una cosa que yo no cuento en la novela porque no viene al cuento, pero que es muy impresionante también, que es como después, a partir de los años 60, las hijas subversivas, las hijas rebeldes, las hijas complicadas de las buenas familias, a menudo acababan también internas en instituciones mentales, ¿no? No solamente las mujeres que estorbaban a sus maridos para irse con sus amantes. O sea que era un recurso. Es escalofriante, pero es así. Hemos hablado de la singularidad del personaje de Aurora Rodríguez Carballeira, pero no hemos hablado de por qué. Porque yo he dado por, quizá, no sé, inconscientemente, por sabido a todo el mundo quién fue y qué hizo la madre de Hildegard. Pero se cuenta en la novela, y ese es el punto de partida, cómo esta mujer concibe a su hija, Hildegard, para crear una especie de superwoman en una izquierda revolucionaria. Y parcialmente lo consigue, pero luego Sí, la lo mata. consiguió. La mata cuando deja de serle útil en ese sentido. Sí, Aurora Rodríguez Carballeira es un personaje fascinante porque es como la perversión del nuevo modelo de mujer. Ella tenía todas las condiciones, cumplía todos los requisitos para convertirse en el icono de la nueva mujer de la nueva España. Era una mujer inteligentísima, era una mujer cultísima, era autodidacta. Antonio Vallejo Nájera en su juicio la mostró como un ejemplo de lo que pasa cuando una mujer lee sin la tutela de un padre o de un sacerdote. Era rica, lo cual en aquella época era muy importante porque la permitió ser independiente, no tuvo que casarse. Y además era una mujer con vocación pública, a ella le encantaba, era muy activa, perteneció a un montón de asociaciones, escribía libros, artículos y además de eso era una enferma mental. Y como todos los paranoicos tenía delirios persecutorios y delirios de grandeza. Sus delirios de grandeza eran máximos, porque ella creía que había venido al mundo para salvar a la humanidad directamente, para redimir a la humanidad y para crear una nueva sociedad. Por eso sus enemigos, los enemigos que la perseguían también tenían una categoría máxima, que estaba a la altura de su misión. Aurora creía que las potencias internacionales, con el MI5 británico a la cabeza, eran sus enemigos que la perseguían y conspiraban contra ella. Y tuvo una hija
para que fuera su instrumento para mejorar la sociedad, para hacer más felices a los seres humanos. Y le salió tan bien, Hildegard, que no solo fue autodidacta, inteligente, también fue capaz de desarrollar su voluntad, de enfrentarse a su madre, de, digamos, de completar un proceso de madurez emocional. Y cuando la invitaron a dar unas conferencias al Reino Unido, le dijo a su madre: me voy a Londres, me voy sola, tú no vienes conmigo y cuando vuelva me voy de casa. ¿Qué interpretó Aurora? Aurora dijo: ya está, mis enemigos han vencido, la han apartado de mí, la han prostituido, tengo que salvarla y para salvarla tengo que matarla. A ver, Aurora Rodríguez Carballeira es odiosa por sus actos, pero a mí me parece un personaje tan interesante y tan complejo y tan poliédrico que yo nunca he conseguido odiarla. Y la diferencia entre mi novela y la película de Fernán Gómez, que es por donde todos los de nuestra generación conocimos a Aurora, es que en La madre de Frankenstein, Aurora, antes que nada, es una enferma mental. Esa es la diferencia. Hombre, yo no considero que un personaje malvado en una novela, y sobre todo para el escritor que lo recrea, deba de ser un personaje negativo, no necesariamente. Y no me extraña hasta que te hubieras encariñado con ella. Al revés, de tanto tiempo. Al revés, pasa todo lo contrario. Es que a veces nos enganchamos más a los malos que a los buenos. Hay veces que los malos nos seducen más. Yo me acuerdo de cuando escribía El corazón helado y yo era la única persona en el mundo que sabía que Julio Carrión era una mala persona, pero que es el padre del protagonista, bueno. Pero como era tan seductor y hacía magia y era tan simpático, yo mientras escribía esa novela que tardé 5 años me daba cuenta de que a mí me caía bien. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo no me puede caer bien si yo soy la única que sabe lo que es? Y al final descubrí que, bueno, que estaba bien que me cayera bien, porque eso quería decir que como seductor funcionaba. Eso pasa mucho. Oye, hay otro personaje, Germán, el otro protagonista, que intenta introducir la clorpromacina en España. Sin embargo, en la novela se relata cómo ese avance científico fue lastrado por intereses políticos. Bueno, ahí están los Vallejo Nájera, también López Ibor, que ahora tendrán su espacio aparte, pero fue lastrado por intereses políticos de algunos personajes importantes. ¿Eso fue así en realidad? No, eso es ficción. O sea, la clorpromacina es verdad que se desarrolló en los años 50. Es verdad que en España se aplicó públicamente, que tuvo éxitos ya conocidos en el 56, según cuenta Carlos Castillo del Pino, que es mi mentor, en sus memorias, pero realmente Germán es un personaje de ficción y el programa de Germán en Cienpozuelos es un programa de ficción. Es que yo tenía un problema muy grande cuando empecé a trabajar en la novela y cuando se me ocurrió la historia. Para mí era muy complicado que un exiliado español que vivía en Suiza, que había hecho una carrera en Suiza, que tenía un buen trabajo, volviera a España a finales del 53. Esto igual es la maldición del documentalista, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor escribo que quería venir a ver a su madre y los lectores se lo creen, pero yo no me lo hubiera creído. Yo no me lo hubiera creído porque con los testimonios que conocía, entonces yo tuve que complicarle mucho la vida a Germán para justificar que quisiera volver a España, ¿no? Y la clorpromacina me ayudó mucho. Entonces la clorpromacina es verdad, su impacto fue verdad, se descubrió en aquellos momentos, pero el periplo de Germán es ficción. Pues la explicación está muy bien. Cuando le dice claro. a su amigo Eduardo, creo que es, Eduardo Méndez, sí. Porque mi país no podía seguir prescindiendo de gente como yo, porque el exilio había representado una descomunal sangría de conocimiento, porque la psiquiatría de mi país me necesitaba, porque podría hacer grandes cosas por ella y por muchas mujeres que sufrían atrozmente, porque no iba a trabajar para Franco, sino para varios cientos de mujeres abandonadas a su suerte. Claro, pero entonces, ¿cómo coño se te ha ocurrido volver? Estando como estabas con los Goldstein en Berna. Los argumentos esos son los que le cuenta a Germán, el director de Cienpozuelos, para convencerle de que vuelva, ¿no? Pero fíjate que esta también es una novela sobre el exilio, ¿no? Y sobre las quiebras del exilio y sobre la dificultad del exilio y sobre el desgarro permanente que representa para los exiliados
su situación, ¿no? Entonces Germán, bueno, desde el momento en que oye esos argumentos, aunque se da cuenta de que bueno, son un anuncio publicitario preparado específicamente para él, siente la tentación de volver, porque él, uno de los rasgos principales de su carácter es que él ha logrado exiliarse y se siente culpable todos los días. Se siente culpable de haberse exiliado, se siente culpable de que le vaya bien, se siente culpable de haber dejado atrás una familia, a una madre, a una hermana que lo están pasando mucho peor que él, ¿no? Y esa culpa también tiene mucho que ver en su decisión de volver. Esa culpa que es tan habitual en los relatos, en los testimonios de los exiliados. La culpa de que te vaya bien, que es también terrible, ¿no? No, y es que además, claro, el arranque de la novela necesita ese personaje para ese quiebro y además tan literario de escuchar el piano en Cienpozuelos, y ese piano estaba siendo tocado por la misma persona a quien él, cuando era pequeño, antes de exiliarse, había oído confesar a su padre que había matado a su hija. Sí. Sí, claro, Aurora es un personaje fundamental para Germán, porque es la que decide su vocación. En el principio, él recuerda cuando tenía 13 años el impacto que le supuso ver llegar a la consulta de su padre a una señora con cara de general romano, que eso es una aportación mía, pero es que de verdad que Aurora parece un general romano, y decir que ha matado a su hija con mucha naturalidad, porque ella nunca entendió bien que la juzgaran ni que la condenaran. Ella decía, bueno, yo soy como un escultor que hace un boceto que le sale mal y lo destruye para empezar otra vez. Pero para Germán, cuando la vuelve a encontrar en Cienpozuelos al cabo del tiempo, cuando vuelve a España con 33 años, y él vuelve a España y se convierte en un marciano, porque vuelve a su ciudad y reconoce el paisaje, reconoce los edificios, reconoce el aire, la calidad del sol, pero no entiende absolutamente nada de lo que pasa, ¿no? Es como una especie de viajero en el tiempo, ¿no? Lo único que le devuelve a él a la época en la que su padre estaba vivo, a la época en la que él era feliz, al país en el que él había crecido, es precisamente la presencia de Aurora Rodríguez en Cienpozuelos, ¿no? Y su piano. El piano de Aurora Rodríguez, que es el desencadenante del principio de la novela, es real. Las hermanas hospitalarias me contaron, cuando fui a visitarlas, que el piano sonaba casi todo el día. O sea, en ese pabellón donde vivía Aurora estaban acostumbrados a oír el piano durante todo el día y tocaba maravillosamente bien. Claro, tú hablas, hay algunos personajes en esta novela que están en otros de episodios de una guerra interminable. Hay un universo, no sé si galdosiano, sí, porque es un relato de una España determinada, en un momento determinado, que los mezclas a capricho, bueno, a capricho no, a capricho, bueno, siempre me imagino que escribe a capricho, que creas tú la atmósfera que quieres crear o que eres capaz de crear, en tu caso que es mucho, pero ese juego, ¿qué crees que aporta y qué tipo de mecanismo mental o creativo te lleva a hacerlo? Es decir, ¿por qué metes nuevos personajes de una novela en otra? ¿Porque te interesa en un momento determinado? ¿Porque quieres jugar con ellos? Bueno, en principio fue un guiño galdosiano porque esta serie se llama Episodios de una guerra interminable por algo. Porque yo he adoptado el formato de los episodios nacionales de Galdós. No solamente porque son novelas de ficción basadas alrededor basadas en un hecho real cuyo protagonista auténtico no es el protagonista, ¿no? Galdós nos enseñó muchas cosas, a mí me ha enseñado muchísimas cosas, pero una de las más importantes es a contar la historia desde abajo. Nos enseñó que la vida privada de las pequeñas personas, de la gente corriente, sirve para contar la historia pública de un país. Y en sus episodios, los grandes protagonistas de la historia, los generales, las reinas, los reyes, nunca son los protagonistas. Y a veces ni siquiera son secundarios, a veces hacen un cameo discreto, ¿no? O sea, entran como muy oblicuamente en la escena, porque a Galdós le interesaba contar la historia del pueblo español, ¿no? Y de la gente que padecía las decisiones que tomaban los poderosos. Y también él y todo el rato mezclaba personajes, ¿no? Todas sus novelas comparten personajes. O sea que en principio era un rasgo de complicidad o de reconocimiento, un homenaje a Galdós. Lo que pasa es que yo no soy
una escritora muy rápida, eso siempre lo he dicho. Yo hago las cosas y me doy cuenta de lo que hago después. O sea, soy bastante lenta para darme cuenta de lo que hago, ¿no? Entonces, escribiendo La madre de Frankenstein me di cuenta de que esta manera de compartir personajes, las novelas, que también representa un guiño para el lector, porque yo a veces digo que es como un bonus track de esos que traen los discos, ¿no? Solo para abonados. Solo los que han leído en orden van a reconocer al personaje en la novela, ¿no? Pero también me di cuenta que este rasgo que adopté ha convertido esta serie en más cosas de lo que yo creía que eran, ¿no? Porque ahora los episodios siguen siendo una crónica o siguen aspirando a ser una crónica de los 25 primeros años de la posguerra, contados desde el punto de vista de los resistentes, pero también se ha ido convirtiendo en la historia de una red clandestina. Precisamente porque personajes como Pepe Moya, conocido en una novela como Pepe el Portugués, conocido en esta novela como Pepe sin apellidos, aparecen todas y va vinculando a los protagonistas de todas. O sea que muchas veces cuando escribes una novela, los problemas son oportunidades y las decisiones que tomas un poco por capricho, como tú dices, luego resulta que tienen un sentido que al principio no las has visto. Pero bueno, es que mi oficio tiene un lado misterioso y milagroso, que no somos capaces de penetrar. Eso lo contáis muchos de vosotros. Y yo creo que cualquiera que se atreva a entrar en ese territorio le puede pasar. Hay personajes que en un momento te aparecen, no sabes por qué, y te van pidiendo sitio, apartando a codazos a otros y creando situaciones para sí mismos y dices, coño, este tío tiene que tener mayor presencia. Eso pasa mucho. Y en esta novela eso me pasó con María Castejón. María Castejón, que es la tercera protagonista de la novela. Esta novela tiene 3 narradores. Germán Velázquez, el psiquiatra exiliado del que hemos hablado. Aurora Rodríguez Carballeira, la auténtica, la madre de Hildegard. Y María Castejón, que es una chica joven que es auxiliar de enfermería en el manicomio de Mujeres de Cienpozuelos, pero sobre todo es la nieta del jardinero. Es una niña que ha vivido siempre en el manicomio, que creció allí y a la que Aurora Rodríguez enseñó a leer y a escribir cuando tenía 5 años. Entonces María es otra marciana, por motivos distintos a los de Germán. Germán es un marciano que viene de fuera, pero María es una marciana de dentro porque nunca ha salido del manicomio, con lo cual la idea del mundo que ella tiene es un manicomio de mujeres. Al principio María Castejón no tenía más importancia en la novela que servir de enlace entre Germán y Aurora. Yo necesitaba a alguien que hiciera de puente, que permitiera de alguna manera a Germán conocer el pasado de Aurora, establecer su relación, pero de repente se me impuso, es lo que tú dices, es que hay personajes que se imponen, que te dicen, no, que yo no soy solo eso, yo tengo que ser más. Y ella fue tanto que es una de las protagonistas del libro, ¿no? Y un regalo para mí, porque con María me pasó una cosa que también contamos muchos los escritores. Hay 2 maneras de escribir una novela, tirando de ella, que es la natural, pero es la peor de las 2, y la mejor es que la novela vaya corriendo por delante y tú vayas detrás con la lengua afuera sintiendo que no la coges, ¿no? Que es cuando parece que las novelas se escriben solas. Y con María Castejón me pasó eso. O sea, cuando decidí que María Castejón iba a tener voz, cuando decidí qué voz iba a tener, escribí como si me lo dictara alguien, ella, nadie. O sea, lo estaba escribiendo yo, pero tenía esa sensación como de que escribía siguiendo el dictado de una voz que oía solo yo. Pasan estas cosas, es una profesión especial. Claro, eso sí debe ser el proceso creativo que te lleva a eso. Me gusta lo de que escribes por delante de la historia, a ver si la alcanzas. Oye, cuando ya tenemos 5 novelas, episodios de una guerra interminable, vamos a seguir con la serie, primera cuestión, y segunda, ¿te lo planteas cuando empiezas como una serie con las características que tú mismo me estás contando ahora? Vamos a ver, voy a empezar por el final. Cuando empecé sí, me lo planteé así, porque yo me di cuenta que en un cuaderno donde había ido apuntando historias de la posguerra, que no sabía qué hacer con ellas, escribí un guión de cine, me salió mal, escribí una obra de teatro, me salió mal, y yo le daba vueltas a esas historias, me di cuenta que me salían 6 novelas. Entonces, desde el principio fueron 6.
Esa es la segunda respuesta. Y la primera respuesta, desde luego la serie la voy a acabar. Desde luego, desde luego. O sea, voy a escribir la sexta. Ahora bien, es posible que el coronavirus me haga cambiar de dirección, porque mi intención era acabar la promoción de la quinta y empezar inmediatamente a escribir la sexta. Y sin embargo, durante el confinamiento, porque pasan cosas raras, se me ha ocurrido una historia. Se me ha ocurrido una historia rara que pasa en un mundo raro, que tiene mucho que ver con las pandemias, y no sé si voy a escribir esta antes. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, la sexta la voy a escribir y la serie la voy a terminar seguro. Muy bien, me quedo con esto último, que dice mucho también del rasgo que define a un escritor. Estás viviendo una situación y ahí de repente sale una chispa, un impulso creativo. Bueno, chispa, los que escribís lo sabéis, que escribir eso de la chispa, de la inspiración, te pilla currando siempre. Si no, pero no al pilla. principio hay una chispa a veces, ¿eh? Sí. Esta vez Sí. ha habido chispa. Déjame que termine citando unas palabras tuyas sobre la novela. Porque me ha gustado mucho. He escrito este libro en memoria de todas esas mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin que las llamaran putas, que pasaron directamente de la tutela de sus padres a la de sus maridos. Y esto, qué bonito, que perdieron la libertad en la que habían vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en la que hemos vivido sus hijas. Joder. Es verdad que las he tenido presentes siempre. He tenido presentes a las mujeres de la generación de mi madre, a mi madre, a las que vivieron mejor y a las que vivieron peor, porque creo que ellas pagaron una factura más dura y sobre todo porque tuvieron la mala suerte de estar emparedadas entre dos libertades de las que apenas pudieron gozar, sí. Muy bien, Arandes, muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas Un placer gracias a ti, conversar Juanra. contigo. Y gracias a todos los 3.000 o los que sean que se han enganchado. Cuidados mucho y quedaros en casa todos, que ya queda menos. ¿Vale? Hasta luego, hasta pronto, cuídate. Hasta luego.